La ecuación de una superficie cuadrática está dada por una ecuación de segundo grado con tres variables, las cuales son x, y y z. La ecuación general para esta es ax al cuadrado más by al cuadrado más cz al cuadrado más dxy más exz más fyz más gx más hy más iz es igual a j. Pero para su rotación y traslación se puede llevar a la siguiente forma más estándar, como podemos observar aquí. Para poder identificar una superficie cuádrica, lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestra ecuación a una ecuación de forma canónica, para que ésta esté lo más simple posible. Cuando nuestra superficie cuádrica o ecuación tiene números de letras elevados al cuadrado, cuando tiene dos letras, esta va a ser una paraboloide. Va a ser elíptica cuando es una suma y hiperbólica cuando es una resta. Cuando esta tiene tres letras, al ser igualada a 0, va a ser un cono. Este puede ser elíptico. Cuando tiene signos negativos, cuando tiene un signo negativo, esta va a ser hiperboloide de una hoja. Cuando tiene dos signos negativos, esta va a ser una hiperboloide con dos hojas. Y cuando no tiene ninguno, esta va a ser una elipsoide o una esfera. Y cuando no tiene ninguna letra elevada al cuadrado, no es una cuadrática. Aquí podemos observar un cono elíptico, una paraboloide elíptica, una paraboloide hiperbólica, una elipsoide, una hiperboloide con una hoja y una hiperboloide de dos hojas. La aplicación en la vida diaria de las superficies cuádricas. Actualmente se puede reconocer diferentes estructuras geométricas con la forma de la paraboloide hiperbólica. Como sabemos, la tecnología ha avanzado y ha tenido grandes cambios con respecto a esta parte que es el diseño de obras ha evolucionado. Con respecto a la construcción más complejas de estadios y diferentes obras arquitectónicas. Como podemos observar en esta imagen, aquí podemos observar una estructura en la cual muestra la forma paraboloide hiperbólica. Esta le ayuda a tener más resistencia a las fallas o fracturas de la tensión o comprensión de la obra. Y también podemos encontrar esta estructura en la forma de las papas, ya que, como podemos observar en la imagen, esto tiene como una forma ondulada semejante a la paraboloide hiperbólica. Para poder comprender más acerca de las superficies cuadráticas, mis compañeras van a explicarles un ejercicio de ellas. Y continuando con mi compañera. Superficies cuádricas. ¿Cómo graficar y convertir una ecuación en una ecuación de tipo elipsoide? Bien, primero tenemos que la ecuación de una elipsoide es de la siguiente forma. Tenemos a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado, todo esto igual a 1. Aquí en esta imagen nos explica la forma en la que se grafica una elipsoide en 3D, en la cual se va a obtener tres elipses que van de la siguiente manera: una que comprende desde el eje X y el eje Z, otra que comprende desde el eje Y hasta el eje Z y otra que comprende el eje X y el eje Y. Como podemos ver, nuestros puntos A, B y C se van a posicionar en nuestra gráfica. El punto A se va a posicionar en el eje X, el punto B en el eje Y el punto C en el eje Z. Como podemos ver, las tres elipses que se forman, va la primera desde el eje X hasta el eje Z, que sería esta. La segunda, que va desde el eje Y hasta el eje Z, que sería esta. Y la tercera, que va desde el eje X y el eje Y, que sería esta.
Ahora vamos a ver un ejercicio. Traza la gráfica de la siguiente ecuación. Como podemos darnos cuenta, con esta ecuación podemos formar lo que es una ecuación elipsoide, ya que consta de las tres variables elevadas al cuadrado. Bien, para transformar esta ecuación a una ecuación elipsoide se realiza lo siguiente. Vamos a pasar el menos 25 al otro lado, que nos queda positivo, y para que este nos quede como 1 vamos a proceder a dividir todo esto para 25. Como vemos aquí, 25 sobre 25 da 1. Para realizar esta parte de aquí, este 9 se va a posicionar debajo del 25 y al igual que el 16 se va a posicionar debajo del 25, y 25 sobre 25 nos va a dar 1. Como podemos observar, nos va a quedar de la siguiente manera: x al cuadrado sobre 1 más y al cuadrado sobre 25 novenos más z al cuadrado sobre 25 dieciseisavos igual a 1. Para hallar nuestros puntos A, B y C, tenemos que a al cuadrado es igual a 1. B al cuadrado va a ser igual a 25 sobre 9 y C al cuadrado va a ser igual a 25 sobre 16. Ahora procedemos a sacar la raíz cuadrada de todos estos términos. Como podemos ver, de A nos quedó más menos 1, de B nos quedó más menos 5 sobre 3 y de C nos quedó más menos 5 sobre 4. Para graficar nuestra elipse vamos a hacerlo de la siguiente manera. Trazamos para el eje X y el eje Y, ubicamos los siguientes puntos, que son A más menos 1, como tenemos aquí en el punto 1 y en el punto menos 1, B, que es en el punto 5 sobre 3, que nos da igual a 1,6. A continuación voy a proceder a explicar un ejercicio de ecuaciones cuádricas en un cono elíptico. La representación geométrica en 3 dimensiones de un cono elíptico. Para ello vamos a desarrollar la siguiente ecuación: 4x al cuadrado más 9z al cuadrado es igual a 9y al cuadrado. Esta ecuación la procedemos a igualar a 0 y nos damos cuenta de que vamos a trabajar en un plano tridimensional, x, y y z. Igualamos nuestra variable x a 0, reemplazamos y resolvemos nuestro ejercicio para encontrar los valores de z, uno positivo y uno negativo. Z1 es igual a y y Z2 es igual a menos y. Dando un bosquejo de una gráfica sería algo como esto, graficado en el plano y y z, donde las dos funciones se intersectan y dividen al plano en dos partes iguales, parte fundamental para posteriormente desarrollar nuestra gráfica de un cono elíptico. Como podemos ver, ahí encontramos las dos funciones, z es igual a y z es igual a menos y. A continuación también procedemos a igualar nuestra variable z0, reemplazamos, resolvemos el ejercicio correspondiente y encontramos dos valores de y, uno positivo también y uno negativo en este caso. Y1 es igual a 2 tercios de x y y2 es igual a menos 2 tercios de x. También igualamos nuestra variable y a 0, reemplazamos, en este caso dividimos para 36 para que se nos haga un proceso más fácil de resolución y nos damos cuenta de que encontramos una elipse. En este caso, x al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado sobre 4 es igual a 0. Esta elipse tiene un centro de 0,0 y también de un radio 0, lo cual nos indica que tenemos que encontrar unas curvas y para ello vamos a igualar nuestra variable y a 2. Reemplazamos, desarrollamos nuestra evaluación, dividimos para 36, en este caso para que se nos haga más fácil el desarrollo, y encontramos la elipse de la siguiente forma: x al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado sobre 4 es igual a 1, y esta elipse está graficada en el plano x y y. Nuestra primera elipse, que posteriormente la vamos a ver también en la gráfica del cono elíptico.
Y la segunda curva, la segunda elipse sería encontrada gracias a que igualamos y a menos 1. Reemplazamos, resolvemos este ejercicio, lo dividimos para 9 para que se haga mucho más fácil su desarrollo. Y encontramos nuestra segunda elipse. Lo que hacemos aquí es transformar esta ecuación a una forma estándar. Tenemos la ecuación de 4x al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado es igual a 1. Lo que hacemos aquí es pasar nuestro 4 a dividir junto con el denominador, dándonos como resultado x cuadrado sobre 9 cuartos más z sobre 1 elevado al cuadrado, que viene a ser lo mismo de x cuadrado sobre 3 medios elevado al cuadrado más z al cuadrado sobre 1 al cuadrado es igual a 1, la cual la última función nos indica la elipse que vamos a graficar y que se va a ver junto con nuestro cono elíptico, como lo podemos ver aquí. Este es el resultado final. Ahí podemos observar los planos tanto en X, Y y Z y nuestro cono como resultado final. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la hiperboloide. En este caso, la hiperboloide de una hoja. Tenemos que la ecuación de la hiperboloide es x menos alfa al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b al cuadrado menos z menos sobre c al cuadrado. Lo que nos van a definir en dónde va a estar nuestra hiperboloide va a ser el signo. Este signo nos va a decir en qué eje vamos a tener nuestra hiperboloide. Este lo tendremos en el eje de la z. Este de aquí lo tendremos en el eje de la y. Y si tenemos el signo menos acá, lo tendremos en el eje de las x. Entonces recordemos que es fácil identificar en qué eje va a estar nuestra hiperboloide. Recuerden, cuando aquí tenemos el menos, en el eje de la z, cuando aquí tenemos el menos, en el eje de la y, y cuando aquí tenemos el menos, en el eje de las x. Bueno, vamos a partir con nuestra primera gráfica, que está en el eje de la z. Vemos que está y, entonces abrimos para acá, y este viene a ser nuestro b menos b más b. Lo vamos a hacer así, es más bonito. Ya. Este, como es en el x, cerramos ahí, cerramos acá, y como es en el x, este es nuestro a, y este de acá es nuestro menos a. Finalmente, cerramos la hiperboloide. Y aquí tenemos la hiperboloide en el eje de las z. Bueno, ahora voy a proceder a hacer nuestra paraboloide, hacer nuestra hiperboloide en el eje de las y. Bueno, tenemos que en el eje de la z, nuestro c, y acá, nuestro menos c. Hacemos bien chévere, bien bacán. Y asimismo, en el eje de las x sabemos que es a, y acá nuestro menos a. Bueno, y ahora continuaremos con nuestras gráficas, que finalizamos con el eje de las x, que es un poquito, a ver, viene a ser un poco así. Bueno, ahí está un poco rara. Cerramos. Y ya tenemos nuestra paraboloide. Ay,
nuestra hiperboloide en el eje de las X. Y todo esto lo hacemos con el origen de las coordenadas 0, 0 y 0. Bueno, y he finalizado con esta exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias.